Bueno, hoy le voy a hablar una vez más de otra contradicción ética y moral que existe en el comunismo transvesti. Una contradicción ética y moral del dictador de la granja llamada Cuba. Cuando las manifestaciones del 20, las manifestaciones esas salieron anterior, hace 2 años atrás, dio la orden de combate. La orden de combate significaba que los retrasados mentales salieran con palos y piedras a golpear a aquellos que estaban pidiendo libertad, aquellos que estaban pidiendo una supuesta democracia. En ese momento no fue capaz, no entendía, no sabía lo que significaba la democracia. Y ahora, hoy, hace unos días atrás, tienes a un grupo de jóvenes americanos, jóvenes confundidos, que proceden de ya del capitalismo confundido, en Cuba. Y a ellos le está explicando cuál es el concepto de democracia. Según el presidente de la República de Cuba, la democracia es esta que te voy a poner aquí ahora. Escúchala para que no diga que... La democracia se mide por el número de partidos, o la democracia se mide de verdad en cómo puedan en una sociedad las personas hacer uso de sus derechos y sean protegidos con sus derechos. En un país puede haber 1000 partidos, y si todo el pueblo... La democracia, según el presidente Díaz-Canel, es que las personas puedan hacer uso de sus derechos y sean protegidos por su derecho. Ahora, lo que no le explica a esos jóvenes de pocas luces confundidos de Estados Unidos es que los derechos alguien tiene que pagarlo, alguien tiene que producirlo, pero tampoco le dice cuáles son los derechos. Y detrás de cada derecho hay una obligación, hay una responsabilidad, hay una esclavitud, hay una imposición para poderlo crear. Y hay una humillación para aquel que lo recibe. Eso no se lo explica el presidente a los jóvenes de pocas luces que se encuentran ahí reunidos procedentes de los Estados Unidos. El derecho o los derechos sociales, les repito, presidente, usted los ofrece con el dinero robado, que son los impuestos. Los ofrece con el dinero del sacrificio del que trabaja de sol a sol en la granja llamada Cuba. Los derechos, eso que usted lo ve, no caen del cielo. Los derechos sociales, sin ellos, usted no fuese político, porque usted vive del derecho, usted vive de la humillación, usted vive de la condescendencia, usted vive de la explotación, usted vive de ofreciendo condescendencia con dinero ajeno, usted vive haciendo caridad con dinero ajeno. Usted, sin humillar a los habitantes de la isla, sin humillarlo, no podría ser presidente, no fuese político. Pero además, existe una contradicción en la supuesta democracia que usted plantea, cuando para llegar al gobierno debe ser miembro de un partido único, Partido Comunista de Cuba. Cuando usted plantea
Cuando existe una frase, con la revolución todo, sin la revolución nada. Ahí usted no deja espacio para la democracia. Cuando en esa podríamos llamar, esa reunión de más de 500 personas en el supuesto parlamento, no existe un solo individuo que pueda oponerse y levantar la mano en contra de lo que se le propone. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la democracia está sincronizada. Los pensamientos democráticos están sincronizados, los cerebros están sincronizados, las ideas, los sentimientos, las emociones, los planes están sincronizados. ¿Están conectados ustedes por Wi-Fi? Yo pienso que no. No existe una segunda opinión, porque el que lo intente es reprimido, es aplastado, es golpeado, es expulsado. Y de eso usted no le habla a los jóvenes americanos. No existe democracia si no hay libertad de expresión. No existe democracia si no hay prensa independiente. Si no hay canales televisivos privados, radio privada. Y no vayas a confundir, después que le hagan llegar este mensaje, vengan ustedes a salir ahora con que el Instituto Cubano del Instituto de Comunicación Social es independiente y es privado y que existen los medios de comunicación social independientes en Cuba. Usted podrá confundir a otras personas, pero los que están claros, que han vivido durante 60 años bajo su dominio, saben de que eso no existe y no existirá mientras ustedes mantengan la bota, la humillación, la condescendencia, mientras ustedes mantengan la sumisión y la opresión a los habitantes en la isla. No existe democracia en una sociedad donde no existe la separación de poderes. No existe democracia en una sociedad donde se le imponga a los habitantes qué comer, dónde comer, cuándo comer. No existe democracia en una sociedad donde se le robe a uno para darle a otro. No existe democracia donde existe derecho, que no es más que una incongruencia moral ante la ley. Robar a uno para beneficiar a otro, porque usted y todos los barrigones que lo rodean no producen absolutamente nada. Ustedes viven del sudor del humilde trabajador. Ustedes viajan con el sudor del humilde trabajador a lo largo y ancho del país. Democracia sin respetar la individualidad no es democracia, porque lo que componen a la supuesta democracia son los individuos. No hay democracia sin individuos. Usted no puede subestimar
no puede abolir, no puede explotar, no puede apartar a un simple individuo dentro de la sociedad y hablar de democracia. Usted no puede hablar de democracia teniendo a 1000 o a más de 1000 presos políticos, incluyendo niños, niñas, hombres y mujeres. Usted no puede hablar de democracia cuando los autorizados a importar y exportar en el país tienen que hacerlo directamente a través de sus órganos corruptos legislativos que regulan el mercado en la isla. Usted no puede hablar de democracia mintiéndole a un pueblo con un bloqueo, utilizando la palabra bloqueo como que todo aquel que la escucha son idiotas y no saben el significado de la palabra. Usted no puede hablar de embargo cuando existen más de 160 países en el mundo y usted ha tenido más de 65 años y no ha podido conectarse con 10 o 20 de ellos. Usted no puede hablar de democracia engañando al pueblo, viviendo de una teta rusa por más de 20 o 30 años desde que tomaron el poder en la isla cárcel. Usted no puede hablar de democracia si con teta, con bloqueo o sin bloqueo no es capaz de darle la libertad, la autonomía a los habitantes de la granja que usted controla. Usted no puede hablar de democracia si considera que a las mujeres se le paga menos por simple hecho de ser mujer. Porque usted, con ese planteamiento, le estaría diciendo a los empleados que son idiotas por mantener a los hombres y pagarle más cuando pueden emplear a las mujeres y pagarle menos. Y le está diciendo a las mujeres que son inútiles porque se le paga menos. ¿Entiende? Y le estaría diciendo a una empresaria mujer que emplee mujeres por el simple hecho de ser mujeres para que le paguen menos. Es decir, que usted no puede hablar de democracia porque usted no conoce lo que es la democracia y no conoce lo que son los derechos. Usted no conoce qué es lo que es la justicia social, qué es lo que es la igualdad social y qué es lo que es la equidad social. No la conoce porque es de su conveniencia generalizarlo, agruparlo y tomarlo de manera sentimental. Tomarlo como que es algo innato en el ser humano. Como que el ser humano tiene el derecho natural de que otro lo mantenga. Cuando en realidad es una inmoralidad. Y todo basado en una supuesta democracia. Usted no puede hablar de democracia y no puede hablar de derecho cuando los derechos civiles en el país no existen. Usted no puede hablar de democracia cuando sus hijos, su familia, sus allegados son privilegiados dentro de la sociedad y son privilegiados dentro de la rama económica en que se desenvuelven. Usted no puede hablar de democracia donde no existe libertad de ningún tipo, donde no existe libertad, donde no existe emancipación, donde no existe autonomía,
del individuo, no funciona, no existe la democracia. Y les repito, sencillamente porque la democracia está compuesta por los individuos. Creo que con eso me hayas entendido.